Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, bien temprano, en esta primera emisión del noticiero de Televen, ya vamos pues a comenzar a recorrer pues el universo informativo tanto nacional como internacional. Hay una buena carpeta, ¿no? Una buena carpeta de noticias para presentarla a todos ustedes, en principio con este resumen que hacemos en el introito de esta primera emisión, posteriormente con la presentación de esos importantes titulares tanto de la prensa nacional, regional e internacional y los diferentes segmentos y desde luego lo que siempre se suma en el desarrollo pues de los minutos y de las horas que compartiremos con ustedes hasta las 8 de la mañana en esta primera emisión de noticieros de Televen. Bueno, siempre ofrecemos las propuestas para que ustedes se involucren y agradecemos que lo hagan de manera pues fluida, como siempre. En esta ocasión, pues desde hace algún tiempo lo hemos dicho, pues trabajamos con la red social Instagram y voy a dar su dirección de inmediato para que puedan comenzar a contactarnos. @el_noticiero Televen. Siempre al final de la primera parte del noticiero Televen hacemos un breve resumen porque el tiempo no nos lo permite extendernos en la buena cantidad de mensajes que ustedes nos envían, no solo desde Venezuela, sino también a través de pues la conexión internacional por internet. Así que muchas gracias a los que nos ven desde el exterior y los que nos ven acá en nuestro país. Bueno, comencemos a trabajar, ¿no? Esta agenda del día miércoles 30 de octubre. Vamos a iniciarnos con un tema muy importante que está inquietando mucho pues, a los venezolanos, como es el de la brecha cambiaria, la paridad dólar-bolívar y también con otras divisas, pero fundamentalmente con el patrón de referencia del dólar, que es el que va marcando desde hace mucho tiempo pues, la influencia que ejerce sobre el nivel de precios. Y como ha habido una modificación a pesar de la intervención del Banco Central de Venezuela, pues se está ejerciendo una presión importante sobre el mercado y eso comienza a reflejarse en los precios en menos medida en la economía formal, pero sí en forma desproporcionada en la economía informal, que no tiene ningún tipo de controles en ese sentido. La tasa de referencia oficial, que es la que tenemos que tener como siempre y exigir y reclamar, es la del Banco Central de Venezuela. Para este día, miércoles 30 de octubre, está ubicada en 42.22. A pesar de la intervención, hubo, creo que el día lunes, la colocación por las informaciones que trascienden de 55 millones de dólares en las mesas de cambio de la banca pública y la banca privada. Más ello, por la excesiva demanda que hay, no permitió detener, sino más bien se ha procurado que se deslice, tratando de llegar a un punto de equilibrio, es lo que explican los analistas, pero que no se encontrará en definitiva porque esa paridad, de acuerdo a esos consultores y analistas, pues no es la real de la paridad entre el dólar y el bolívar. El euro, que es otra divisa referencial que algunos comerciantes han pues visto la circunstancia y están trabajando con esa tasa, está sobre 45. Sin embargo, ha habido visitas del SUNDE a estos comercios que han querido imponer de alguna forma o trabajar de otra, si se viese así, con la tasa del euro para decirles que no, que la tasa de referencia para trabajar los precios es el dólar. Lo cierto es que hoy está esa tasa dólar-bolívar en 42.22. Digo en la economía formal. En la economía informal, bueno, hay una cosa impresionante, se ha disparado hasta 50, incluso más de 50, pero debe tener cuidado en trabajar en eso, salvo la desesperación de algunos que lleva a adquirir algún producto por urgencias con esa tasa, pero no debe ser, sino la tasa oficial, que para este momento 42.22. ¿A dónde llegará cuando comencemos a recorrer el mes de noviembre y transitemos sobre el mes de diciembre? Bueno, no hay pronósticos ubicados, puede llegar a 45, puede llegar, en fin, son todas especulaciones. Esto va a depender y tendrá que seguirlo haciendo el Banco Central de Venezuela hacia finales del año de la inyección de recursos para las mesas de dinero en la banca pública y la banca privada. Pero ténganlo como referencia porque hay sorpresas. No ha sido muy alto el impacto hasta ahora
en los comercios formales, pero en la informalidad es donde debe tener usted mayor cuidado. Bueno, continuamos. Este debate entre gobiernos, Brasil-Venezuela, continúa. Ayer se conocieron declaraciones de Celso Amorín, quien es asesor especial en materia de asuntos exteriores del gobierno de Lula da Silva, donde se refería a la situación de los BRICS, de lo que ocurrió en esta reunión de este organismo multilateral que trata de agrupar a varias naciones en función de ir, digamos, organizando un nuevo orden económico internacional. Pues bien, Amorín dijo que fue desproporcionada la postura del gobierno venezolano. La posición del gobierno de Nicolás Maduro, para Amorín, pues no tenía por qué llegar a los niveles que llegó. Sin embargo, él sumó otros ingredientes que van a seguir, pues sin duda alguna, levantando roncha, como suele decirse en forma gráfica. Son insumos que van a agregarse al debate, porque se refería nuevamente a la situación del 28 de julio, el resultado electoral, que no reconoce el gobierno de Lula da Silva, como tampoco reconoce lo que es, digamos, la posición de los factores de la postura de los factores de la plataforma unitaria o los factores que apoyaron la candidatura de Edmundo González Urrutia y las actas que presentan. Entonces, ni a uno ni a otro. Es lo que puede resumirse de la posición de Amorín. Ni un reconocimiento al resultado ofrecido por el Consejo Nacional Electoral, ni tampoco reconocimiento a una presentación de actas que ha hecho la oposición venezolana. Esto probablemente provoque alguna respuesta. En el día de hoy, tal vez la Cancillería a través de un comunicado, el canciller recuerden que está participando en la reunión de COP16 de las naciones del mundo, organizado esto por Naciones Unidas, en Colombia, sobre el tema de la biodiversidad y el cambio climático. Pues bien, bueno, otro tema nacional. Se pronuncian factores de diversas organizaciones no gubernamentales, se pronuncian gobiernos, se pronuncia también a lo interno la Plataforma Unitaria Democrática sobre el caso del militante del Partido Voluntad Popular, el activista Edwin Santos, quien apareció muerto en una carretera del Nula, en el estado Apure. La versión oficial que ofreció el director del CIP es que había muerto en un accidente de tránsito, pero están pidiendo una investigación objetiva, imparcial e independiente porque surgen muchas dudas sobre la muerte de Edwin Santos, este activista del Partido Voluntad Popular, quien, según algunas personas, habría sido secuestrado por organismos de seguridad del Estado venezolano. Todo sigue siendo muy confuso y por ello la exigencia de factores internacionales. Incluso la academia o las academias venezolanas se están pronunciando en ese sentido, invitando a que se realice una investigación exhaustiva por la muerte de este activista político Edwin Santos. Bueno, continuamos jerarquizando algunas otras informaciones en esta primera emisión del Noticiero de Televen, que por supuesto también aparecen bien ponderadas en otros portales y en medios de comunicación social de Venezuela y del mundo. Ayer Gustavo Petro se refirió al tema de las sanciones a Venezuela, señalando que esto se le ha convertido en un boomerang a los Estados Unidos por el asunto de las migraciones. Resulta ser que hizo críticas sobre el tema de las migraciones y cómo ha sido manejado, pero responsabiliza a Estados Unidos o a los gobiernos de Estados Unidos por la presión que han ejercido sobre Venezuela, sobre las sanciones que habrían colocado al país en una situación complicada y difícil y ha hecho que muchas personas, millones de personas, incluso de acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, se hayan marchado de Venezuela. Esto, pues, seguramente tendrá alguna respuesta del gobierno de los Estados Unidos porque la acusación es directa hacia pues las administraciones de este país, ¿no? Entonces, bueno, eso también destaca dentro de la agenda. Hay quienes están en desacuerdo con la posición de Petro, que hay otras razones también que han empujado a que los venezolanos se vayan del país por la situación, la circunstancia socioeconómica que se está viviendo. Bueno, seguimos y retornamos a lo nacional porque el comité de postulaciones que escogerá pues a los candidatos y finalmente a los 3 que ocuparán los cargos de fiscal, contralor y defensor del pueblo finaliza su labor en el día de hoy en cuanto a las entrevistas. Esto continúa, el trabajo como tal.
termina esta fase, ya se han entrevistado de 128 a 88. Y hoy se supone que en horas del mediodía cierra el ciclo de entrevistas para las personas que aspiran a convertirse y se han postulado así, entregando la documentación respectiva a ser o fiscal, o a ser Contralor General de la República, o a ser Defensor del Pueblo. Por cierto que en materia parlamentaria, ayer se suspendió hasta el día de mañana la discusión de la reforma de la Ley de Comunas y también, bueno, se está trabajando durante estos días con las reformas a las leyes electorales. Parece que viene una ronda de contactos en diferentes partes del país. A ver, según dijo el vicepresidente de la comisión que evalúa esto, Luis Eduardo Martínez, qué piensa la gente sobre estas reformas. También se conoció, por otra parte, que frente a las dificultades que tienen muchísimas personas en nuestro país, la Organización de Naciones Unidas ha atendido entre los años 23-24, dándole respaldo y apoyo a más de 2 millones de personas en Venezuela. Bueno, los temas internacionales, los que más destacan, nos ubicamos de inmediato en España. La borrasca ha sido terrible en el sur y en el este, sobre todo afectando tremendamente a la comunidad de Valencia y a algunas poblaciones o localidades como Albacete. La información oficial hasta ahora, sobre todo la que llegaba o nos llegaba desde esta madrugada, era que había más de 51 personas fallecidas, una destrucción generalizada por la fuerza de las lluvias de esta borrasca, inundaciones. El daño es terrible. No había algo así, al parecer, de acuerdo a las informaciones que se manejan, desde el año 1962. El nivel de lluvias que ha caído tanto en la Comunidad de Valencia como en el sur también de España. Hay un número indeterminado de desaparecidos y una vez que la situación llegue a su calma, todavía esta madrugada, hora de España, estaba lloviendo fuertemente. Pues la situación sigue siendo muy difícil y no se han podido cuantificar las pérdidas materiales que parece ser que son inmensas. Vamos a los Estados Unidos, la carrera presidencial. Recuerden que el próximo martes hay elecciones en ese país, Trump o Kamala Harris. Hay 7 estados indecisos, de acuerdo a la información que manejamos, pero parece ser, de acuerdo a las últimas encuestas, que buena parte, por lo menos en 6 de 7, hay una inclinación, salvo en el estado de Carolina del Norte, hacia la figura de Donald Trump. Recuerden que la gente ha votado, más de 43 millones de estadounidenses lo han hecho, pero luego viene la votación formal del día martes y recuerden que el sistema electoral de los Estados Unidos es diferente al resto del mundo. Se escogen también delegados para los colegios electorales, que son los que tendrán en último caso la palabra. Recuerden que en el pasado ha habido victorias, por ejemplo, de Hillary Clinton en número de votos populares, como de Al Gore en su momento, pero los colegios electorales convirtieron a otros como presidentes de la República, entre ellos a Donald Trump frente a Hillary Clinton. Así que bueno, pendientes en este sentido, pero hay una carrera muy estrecha entre ambos candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Continuamos. Bueno, Bolivia. Reconoce Evo Morales que sí recibe apoyo logístico de Venezuela a través de la oficina de PDVSA en aquel país, en Bolivia. En cuanto a la movilización, es decir, los automóviles en los que por razones de seguridad decía, es probable que sean vehículos blindados. Entonces, se conoce que Evo Morales, pues ciertamente se moviliza con vehículos que pertenecen a la estatal petrolera de Venezuela. Dijo él que de esto estaba en conocimiento el gobierno actual de Bolivia, de Luis Arce. Otra noticia inquietante, ayer declaraba el presidente de Ucrania, Zelensky, pues que con la presencia de tropas de Norcorea en la frontera entre Rusia y Ucrania se está internacionalizando la guerra y esto es sumamente peligroso. También se conoce, y regresamos a España, otra denuncia en contra de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Tendrá que presentarse nuevamente al juzgado que lleva una causa porque se le acusa de otros hechos de presunta corrupción. Deportes. Bueno, respiraron en la Serie Mundial los Yankees de Nueva York, ganaron ayer 11-4 frente a los Dodgers de Los Ángeles. Hoy es el quinto
partido. Los Yankees tienen que apostar a ganar en el día de hoy, porque si lo hacen los Dodgers son los campeones mundiales. Así que hay mucha expectativa con ese juego en la ciudad de Nueva York. Acá en Venezuela, bueno, un nuevo enfrentamiento entre los eternos rivales, como se les llama, Caracas y Magallanes. Fue en Valencia, ganó el Caracas por primera vez frente al Magallanes esta temporada. Y sobre el fútbol nos encontramos con que sigue el debate sobre el Balón de Oro, si era merecido o no para Vinicius Junior. Y se han entrevistado a muchas personas que ejercieron su voto, son aproximadamente 100, donde se explicaban las razones por qué Rodrigo, el jugador español del Manchester City, fue el ganador. En fin, esto va a traer cola, más la posición asumida por Real Madrid y todo ello.